Ya llegué, no lo puedo creer, este va a ser el unboxing del Apple Vision Pro. No nomás compré la funda, no nomás compré todos los accesorios. Esto es un unboxing histórico, es muy raro que Apple saque un producto nuevo en una categoría nueva y estoy temblando de la emoción. Más adelante va a haber videos probando las apps y demás, por ahorita vamos a ver qué hay en la caja, me lo voy a poner y vamos a probarlo por primera vez. Y vamos a empezar obviamente con el Apple Vision Pro. Esta es la funda y acá tenemos esto que está súper pesado y enorme la caja. ¡Uf! Esta bolsa me dijo la de la tienda de Apple que la tuvieron que hacer especialmente del tamaño del Apple Vision Pro. Entonces, ahí hay un dato curioso. Nueva bolsa de Apple, aunque se ve igual. Ahora, el Apple Vision Pro, estamos grabando, espero todos esté viendo bien aquí arriba también. Aquí tenemos la caja, güey. Es una caja como de zapatos enorme. Apple Vision Pro de un lado, que curiosamente está naranja o rojo, no estoy seguro, pero normalmente son verdes. Ese detalle está interesante. Y como pueden ver aquí atrás, yo tengo la versión de 512 GB. Apple Vision Pro, güey. No puedo creer que estoy haciendo este unboxing. Venga, vamos a darle. Vamos a empezar por aquí arriba. Estoy temblando de la emoción, ahí va. ¡Uf! Ok. Uf. Vamos a verlo. Apple, como siempre, con sus cajas, güey. Esa presentación. Por adentro, si les da curiosidad, así es como se ve la caja. Tiene como un espacio para que descanse y no se esté moviendo esto en el traslado ni nada. No lo quiero ni tocar. What? Está nada más descansando ahí perfectamente. Lo probé en WWDC, pero es la primera vez que puedo realmente manipularlo y agarrarlo en mi mano. Está impresionante que tengo esto aquí. Ok, vamos a hacer el unboxing oficial. Que creo que nada más se sale de esa manera. Y aquí está el Apple Vision Pro. Viene con esta cobertura. Me dijo el de Apple que tenga cuidado porque hay gente que le está pasando que lo agarra de la máscara y se les cae el Vision Pro. Entonces estoy teniendo mucho cuidado con eso porque la máscara es magnética. Entonces si el Light Seal, si lo agarras, se te puede desprender de esa manera. Pero es magnético. Ahí está cómo se quita esto. A ver, vamos a verlo. No sé ni qué hacer primero, son demasiadas cosas. La parte de enfrente. No puede ser, güey. Se siente, o sea, la calidad de Apple en productos. Aparte se ven elementos de todos sus productos. O sea, lo de acá atrás parece como de AirPods Max. La corona digital parece como del Apple Watch, aquí en la parte de arriba. Todo este aluminio, no sé, está... Se nota que es Apple. Y el Light Seal viene con esto que también es magnético y estos también los puedes cambiar de tamaño. Este que tengo por aquí es el mediano, como se ve ahí la M. Y el Light Seal que yo tengo por acá es el 21W. Oh, ok, se quita de esa manera. Y aquí tenemos ya el Apple Vision Pro encuerado. Así es como se ve sin nada puesto. Aquí está la parte de atrás. Está de muy buena calidad todos los materiales. Están los lentes. Aquí tiene también como tela. Está bien interesante la tela. Las bocinas en la parte de al lado. Por adentro, aquí entra aire y sale por arriba. Y tiene obviamente como 1 millón de sensores y cámaras por todos lados. Ahora vamos a ver qué más viene en la caja. Vision Pro. Y acá tenemos Designed by Apple in California. Entonces aquí adentro tenemos nuestro paño de pulido, que es el Polishing Cloth. No es el mismo que viene con el Pro Display XDR o que puedes comprar por $20. Este paño está más delgadito, se siente mucho más delgadito, más suave al tacto. Y sí, tiene el logotipo aquí abajo de Apple Vision Pro. Y algo de papelería, curiosamente no vienen calcomanías de Apple. Creo que les falló ahí. Este es el Light Seal Cushion. Entonces, no solamente viene uno, te incluyen también otro tamaño por si es que no te queda perfecto o alguien más lo quiere utilizar. Este es el Plus, si estoy en lo correcto, vamos a verlo. Se me hace bien curioso que las flechas están naranjas. No sé por qué las flechitas en todo el empaque están naranjas cuando normalmente son verdes. No sé si tiene algo que ver con el producto o ya cambiaron como el diseño. Vamos a sacar esto de aquí. Y aquí dice que es W+, sí, porque yo soy talla W.
Creo que W es de wide y N de narrow. Este es el W y este es el W Plus. Sí se ve un poquito más ancho en lo horizontal. Entonces yo creo que si tienes la cara un poquito más ancha, te quedaría mejor este, pero está padre que te incluyen los dos. Y acá en la parte de arriba, ay güey, esto es como un libro, es el instructivo. Ok, este sí lo voy a guardar. ¡Uf! La calidad de esas fotos, güey. Vean este libro, está sólido. Te explica un poquito el cómo funciona aquí con todas estas imágenes, cómo te lo pones, cómo cambias las correas, cómo lo conectas al iPhone, un poquito de información de la batería, qué es cada cosa y aquí atrás un par de indicativos de cómo limpiarlo y cómo deberías de... Esto está curioso, o sea, te dice que el cargador deberías de amarrarlo a lo horizontal y no a lo vertical. Quién sabe por qué, pero está interesante ese dato. Y aquí está lo que me habían dicho en la Apple Store. Pick up Apple Vision Pro by the frame, not by the light seal. O sea, en las instrucciones viene aquí el cómo levantar Apple Vision Pro, porque creo que sí va a ser un problema. Entonces yo cuando se lo preste a gente les tengo que explicar, agárrenlo del marco, no lo agarren del colchón porque se te puede zafar. Ok, ese es el instructivo, bastante impresionante. Y acá tenemos el Dual Loop Band, porque no nada más incluyen una correa, te incluyen dos. Esto también cuando te haces el tamaño a la hora de pedirlo te escanean y aquí viene toda la información de cómo se conecta esta correa. Y en este yo soy el tamaño M. Órale, este unboxing está diferente. Está como interlazado aquí el cartón. No sé quién es el equipo de paquetería de Apple, pero hacen un trabajo impresionante. Quiero probar las dos, a ver cuál es más cómoda. De lo que he leído, esta supuestamente es un poquito más cómoda porque también te da soporte en la parte de arriba. Pero ahorita nos metemos esos detalles. Y acá abajo tenemos la famosa batería. Me encanta la curvatura esta de la batería. Se siente sólido en la mano. El tamaño está ideal. Yo que lo probé hace como 8 meses, la batería está un poquito más pesado de lo que recuerdo. Definitivamente pesa. Por algo no la pusieron en el casco y la tienes que usar en la bolsa. Y este es el conector propietario para conectarlo y que se cargue el dispositivo. Este cable no se quita, pero ya vi ahí en Twitter que si le pones por aquí una cosa del SIM sale y es como un medio Lightning. Y tenemos el puerto de USB tipo C del otro lado también, que es para cargar el dispositivo. Esta batería te dura como 2.5 horas o 3 horas de lo que he estado viendo y ya si quieres más poder lo conectas directamente a la pared. Ahora, tenemos en la caja también, incluyen un cable de USB tipo C trenzado. Yo creo que este es el producto de Apple que más accesorios incluyen en la caja. O sea, la cantidad de cosas que hay aquí en la mesa está caro, obviamente, pero para que te incluyan todo esto está muy bien. Este es un cable de USB-C a C trenzado, creo que es 1 metro ni son 2, creo que es 1,50 m, pero está bastante largo el cable. Qué chido que lo incluyen. Y no nada más eso, incluyen un cargador. Apple incluyendo un cargador, un adaptador de corriente en la caja en el 2024 está impresionante. Aquí está, este es el USB-C Power Adapter de 30 watts. Tiene el puerto de USB tipo C y es de este estilo que lo puedes quitar y poner algo de extensión si es que quieres. Esto es todo lo que viene en la caja. Son demasiadas cosas. Ya quiero prenderlo, pero vamos a ver rápidamente los accesorios. La manera en la que se ponen las correas estas también está súper bien hecho. Nada más lo empujas y hace un clic y ya está súper seguro por ahí. Ok, este es el Apple Vision Pro Travel Case. Cuando lo vi en la tienda por primera vez, esto parece una almohada y está como suave al tacto. Lo pudieron utilizar para dormir en el avión. Aquí arriba tenemos Vision Pro Travel Case. Cuesta $200, que $200 es demasiado por una funda para poner tu Vision Pro y todos los accesorios. Me hubiera encantado que Apple diseñe algo así para los AirPods Max. A ver si para los AirPods Max 2. Por adentro está suave al tacto, por afuera también, pero rígido al mismo tiempo. Sabes que está como bien protegido. Los zippers están excelentes. Traen como que un estilo así arrugado. Está bien interesante este diseño, este estilo de Apple, nunca lo había visto. Y por adentro está suave también al tacto. Tiene como microfibra por adentro. Aquí pones tu cargador. Aquí pones tu cable. Vision Pro va aquí de esta manera y este pedazo se puede hacer más grande o más chico dependiendo del tamaño de colchón que tengas aquí arriba. Pero lo pones ahí justito para que no se esté moviendo. Pones aquí tus accesorios. Batería del otro lado y queda muy bien ahí. Y ya, la neta sí es una solución muy práctica.
Hay gente que nada más usa el Vision Pro en sus casas y igual y no es necesario comprarlo, pero yo sí pienso subirlo al avión. Voy a hacer ese güey en el avión utilizando esto, viendo películas. Pero lo cierras de esta manera. Ahí está el Apple Vision Pro. También me gusta el loguito que tiene por afuera, así medio minimalista. Está grande. O sea, esto en la mochila ocupa la mitad o es más de tu mochila, pero es una buena solución para tenerlo. Y en la parte de arriba tiene esta agarradera también que se levanta, que está muy práctico también como para irlo cargando. Y te digo, no me da mucho miedo que se golpee un poquito. Está bien protegido. Sí está padre la funda. No sé si $200, pero está padre la funda. Seguramente va a haber opciones así genéricas en Amazon después. Ahora, todos los accesorios. Sí, me gasté mucho dinero. Dejen un like, comparten el video, se viene mucho contenido. Esto es como viene, pues esto para acá, esto es como viene el Light Seal. Si tú compras uno aparte, estos vienen en diferentes tamaños y se ajusta a la forma de tu cara y las dimensiones de tu cara. Entonces yo compré uno para mi esposa, ella es tamaño 35N, que es muy diferente a lo que soy yo. Pero aquí está otro Light Seal. Estos cuestan $200. Entonces, no son baratos, pero para que tenga buena experiencia, le compré uno a ella. Vamos a ver cómo viene en la caja. Viene otra vez con las flechitas estas naranjas. Nunca he visto un unboxing de esto, entonces vamos a hacer los primeros aquí. Así es como viene esto. Viene también con dos tamaños, con el normal y el Plus. En el caso de Viviana, ella era N, entonces esto es el N con el N Plus. Ya me dio curiosidad ver cuál es la diferencia, porque yo soy 21W y Viviana es 35N. Y nadie sabe qué significan las dimensiones, entonces vamos a compararlos estos porque son claramente dimensiones bastante distintas. O sea, este es 21W y acá tenemos el 35N. Este es el 35N, creo que sí está un poquito más profundo en esta parte que el 21, pero no mucho, o sea, no veo tanta diferencia. Definitivamente sí está un poquito más ancho, más profundo el 35. También noto una pequeña diferencia en la nariz. Uno como que está un poquito más abierto y más pronunciado la nariz que el otro. No hay muchas diferencias, pero definitivamente sí es importante hacer el escaneo y tener tu tamaño ideal para tener la mejor experiencia. Y por si tenían la duda, este Light Seal del 35N viene con el N, que es este de aquí. Le puedes poner también el N Plus, que está por acá, que queda bien y está un poquito más ancho, te da más espacio, pero a mí me da curiosidad si podías ponerle un W, entonces, y me acabo de dar cuenta que no queda perfecto. Este es el W, pero con un Light Seal que está hecho para N, y el colchón W no queda bien en el Light Seal N, como que no se sienta perfecto, no hace el clic satisfactorio. Igual y sí lo pudieras llegar a utilizar, pero en realidad no. O sea, el Light Seal que pidas, si tiene N o W, tienes que usar colchones N o W, no son intercambiables en ese aspecto. Y eso es algo que no había visto a nadie mencionar. Y por eso mismo compré estos. Estos son los 4 tamaños que tenemos acá de diferentes colchones. Le llaman el Vision Pro Light Seal Cushion. Compré muchos de estos porque voy a estar haciendo videos donde otra gente reacciona a esto y por si se manchan de maquillaje o sudor o otras cosas. Entonces compré varios para tener diferentes tamaños. Lo bueno es que estos cuestan $29, no están tan caros y esto es donde descansa tu cara. Entonces se me hizo un poquito más higiénico para compartirlos, tener más variación de estos. Vamos a abrir nada más uno para ver cómo viene en la caja. Atrás viene el tamaño, este es el W, por ejemplo, y aquí lo podemos abrir. O sea, todas las cajas nuevas que tuvo que hacer Apple para estos productos, aquí están otra vez las cositas estas naranjas. Tenemos uno, esto es todo lo que viene en la caja, bastante sencillo. Por $29 se me hace bien tener al menos uno de estos extras. O sea, ya si llevas, no sé, unos 6 meses usando este, ya se empieza a poner medio cochino, pues $29 y le pones otro y ya. Ahora, tenemos el Belkin Battery Holder for Apple Vision Pro. Esto es en caso de que no tengas bolsas o te lo quieras montar de alguna manera, así lo puedes utilizar o incluso así lo puedes utilizar para ir cargando tu batería del Apple Vision Pro. La batería entra de esta manera y el agujero de atrás es para poder sacar la batería. Es básicamente como una funda de teléfono. ¡Uf, güey! Ya quiero salir a presumir. ¿Ese pedo? Si me hubieras conocido con esto puesto, me hubieras ligado o no. No. Pero la verdad, yo creo que lo más sensato es nada más lo tienes en la bolsa de enfrente o lo tienes en la bolsa de atrás. Pero está interesante el accesorio si es que no tienes bolsas o lo quieres poner
en algún otro lado. Y este es el Dual Loop Band. Lo compré en el otro tamaño S también porque Viviana le salió el tamaño S, entonces compré también para tener los dos y también para cuando se lo presta a familiares y otras personas poder tener diferentes tamaños de correa. Está padre. Vamos a ver cómo viene esta caja. Pero el unboxing está sencillo, casi igual que el otro. Viene en un pedazo de cartón. No hay plástico por ningún lugar en todos estos unboxings, que eso sí me hizo interesante. Ok, o sea, compras y te explica aquí cómo poder cambiar las correas al Dual Loop Band y se ajusta con velcro por arriba y por un lado. Este es nada más un cable de 2 metros de USB que compré. Es el trenzado típico, ese no lo vamos a abrir. Lo último interesante es esto, son los lentes. En caso de que necesites lentes de los que tienen aumento o lentes para leer, están esas opciones de size. Yo estos los compré específicamente para mis papás y gente que se los quiero prestar y necesitan lentes para leer. Entonces estos son los size readers. Unos tienen poco aumento, 0.75 a 1.25 y el otro tiene más aumento de 2 a 2.75. Si necesitas lente para leer, te recomiendo esto, Vision Pro Size. Como quiera ahí cuando lo compras, ya que llega a México o si están en Estados Unidos, necesitas hacer un par de preguntas. Si utilizas lentes de contacto, no hay problema. De hecho, yo tengo lentes de contacto ahorita. Mientras tengas lentes de contacto suave, no hay problema. Si no usas lentes, no hay problema. Si usas lentes para leer, compras estos que cuestan $99. Y si necesitas lentes con aumento, también los puedes pedir, cuestan $150 y ya con el aumento personalizado. Precision Optics by Apple and Size. Está bien pro esto. Vision Pro y Size ahí, que son los reyes de lentes. Vamos a ver cómo viene esto empaquetado. Getting started. Ok, los pones y luego tienes que escanearlo porque algo dentro del Vision Pro, el Vision Pro tiene que saber que tú estás colocando estos lentes. No sé si se ajusta algo, pero tienes que escanearlo y avisarle al Apple Vision Pro que estás introduciendo los lentes. Y aquí están. Esto es como se ve. Damn, estamos viendo todos los accesorios el día de hoy. Y vamos a nada más hacer la prueba poniéndolo acá. Tiene aquí una pequeña R, entonces este es el derecho y se supone que así, magnéticamente se pone. Todo es magnético aquí en el Vision Pro y sencillo. Ahí está. Nada más le pones el lente encima y ya quedó. Sí se sale un poquito ahí como se ve, o sea, se pone así magnéticamente, uno de cada lado y estás listo. Pero ya fue suficiente de unboxing y accesorios. Eso es prácticamente todo lo que puedes comprar para el Apple Vision Pro ahorita. Seguramente van a salir más accesorios adelante, pero ya, güey, ya me lo quiero poner, ya lo quiero prender. Vamos a ver cómo se ve esto en realidad. Ok, ahora sí llegó el momento de la verdad. Vamos a ver cómo se conecta esto. Prendió una luz. Ok, ahí se conecta, lo pones, le das vuelta y se prende esta lucecita. Está como parpadeando blanco, creo que eso es bueno. Creo que si viene con batería la cosa esta. Me lo voy a poner por primera vez. Por segunda vez, porque ya lo probé en WWDC, pero es la primera vez que lo hago yo y lo puedo explorar y utilizar. La batería también tiene una luz aquí en la parte de arriba, como para indicarte que está conectado o está transmitiendo poder. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos hacia el futuro. Vamos a ver qué tal. Ok. Escuché un ruido. Press and hold to align. Ok. Y me tengo que apretar esto. Con esto de aquí al lado se aprieta. Ahí está, mucho mejor. Ok. Ya estoy dentro. Dice, presiona la corona digital para alinear los lentes. Vamos a press and hold aquí en la corona. ¡Ay, güey! Ok. O sea, físicamente los lentes se acomodaron a donde están mis ojos. Escuché un motorcito y se movió. Y ahí está el logo de Apple. Y ya estoy viendo. Ahí estás. Hola. Wow, güey. No. No, güey. Está tan bueno como me acordaba. Press Digital Crown to begin. Y ya salió acá el hola en mis manos. Sí, es cierto, güey. Es que cómo hacen ese pass-through está impresionante. Ya hablé de esto múltiples veces, pero ahorita estoy viendo todo el entorno. Igualito como lo estoy viendo en vida real. Nada más sí se nota que es video, especialmente allá donde está oscuro. Como que aquí con las luces de estudio mis manos se ven casi
casi reales, güey. Pero allá lejos, donde está oscuro, se ve un poquito como granoso de la oscuridad. O sea, sí se nota que estás viendo un video, pero, güey, la latencia. O sea, puedo checar mi Apple Watch como si nada, puedo agarrar mi teléfono y verlo, lo que sea. Está muy impresionante. El audio está impresionante. Como que el audio no alcancé a probarlo muy bien cuando estuve allá en el evento. Ya me está hablando la Siri. Ok, vamos a picarle. Bring iPhone or iPad nearby to get started. Ok. Me acabo de dar cuenta que Face ID obviamente no jala si tengo esta cosa puesta. Okay. Ahí apareció. Configurar el Apple Vision Pro. Yo estoy viendo acá una pantalla flotante enfrente de mí que dice traer el iPad. Sé que no están viendo nada de lo que estoy hablando. En el siguiente video voy a grabar la pantalla y les voy a mostrar lo que está pasando. Ahorita no hay manera de grabar pantalla en el setup, entonces les voy a explicar lo mejor que pueda. Vamos a configurarlo aquí en el iPhone. Dice desbloquea para continuar. Configurar el Apple Vision Pro. Este es el futuro del cómputo espacial. Bienvenidos a la era de cómputo espacial, como dice Apple. Mira aquí con el Vision Pro. ¡Wow! Escaneé como un código QR en el iPhone y ahora estoy viendo... Ya salió el checkmark, ya me avisó que está listo. ¿What? No seas mamón. No seas mamón. La calidad de video está impresionante, se me había olvidado. Se hizo más oscuro todo el entorno y estoy viendo un tutorial ahorita. No, güey. Los lentes de adentro, las pantallas son más de 4K por cada ojo micro LED. Y cuando estás viendo la proyección de las cámaras enfrente, como dije, se nota que es video. Pero ya cuando estás viendo algo digital, ahorita acabo de ver un video, está impresionante la calidad. Flip your hands over. Voltea las manos. Ahí estamos. Se escucha como el proceso. Básicamente como Touch ID cuando le haces así, pero nada más estás viendo tus manos y se va rellenando. Está ajustando el entorno de la luz. Wow. Look at the dot and tap your fingers together to select it. Ok. A ver, estoy volteando a ver el punto y... Ese fue mi primer clic en el Apple Vision Pro. Now select all the dots around the circle. Ahí va. Esto está loquísimo, güey. Ok. A donde volteé a ver se está seleccionando. Vamos a agarrar ese. Vamos a seleccionar ese. Vamos a seleccionar ese y ese. No. Esto es una experiencia que tienen que vivir. O sea, si están cerca de una Apple Store en Estados Unidos, por favor vayan. Persona Beta. Tenemos el beta de Persona. Quiero como que tocar eso. Vamos a hacer mi persona y a ver cómo se ve. A la madre. Ya se están seleccionando cosas cuando las volteo a ver. Ok, get started. ¿Le puedo subir el volumen? ¡No seas mamón, güey! Next, let's capture your facial expressions. Smile with your mouth closed. Then make a big smile with your teeth showing. Now raise your eyebrows. En la pantallita de afuera me podía ver yo mismo. Entonces la pantalla de afuera no es nada más como colores y los ojos. Me estaba proyectando mi cara en la parte de afuera. Entonces estaba capturando el video y mostrándomelo en la pantalla. La pantalla de afuera es una pantalla real, es lo que quiero decir. Y me sorprendió bastante que me dieron instrucciones ahí en la pantalla de cómo hacerlo. Ok, dice que ya me lo puedo poner y ahora vamos a ver nuestro persona por primera vez. Que esto es nuestro avatar digital que está en beta, entonces no es dice ahí creating persona. Está en beta, no es un producto terminado, pero ahí estoy. ¿What? ¿Qué está pasando? Güey, sí me parezco mucho, ¿eh? Me agarró el micrófono también, debería quitarme el micrófono para hacer esto. Pero ahí estoy. Optic ID, ok. Apple Vision Pro can recognize the unique aspect of your iris. Es Face ID, pero en el ojo. Vamos a Setup. Look here for Optic ID. Lo volteas a ver y ya, güey. O sea, no necesitas hacer nada. Nomás escanea tu ojo inmediatamente. Aquí está el teclado por primera vez. ¡Oh! Estoy moviendo el teclado.
A ver, lo ponemos aquí enfrente. 1, 6, 7. Esa es la contraseña del Wi-Fi. Me veo como menso haciéndole así en el aire, ¿verdad? ¿Ya se ven mis ojos? Neta. ¿Cómo se ven mis ojos? ¿Cómo se ven? A ver. Ok, ya encontré cómo grabar la pantalla. Es acá arriba, volteas y está en el centro de control. Entonces ahí se ve que estoy grabando la pantalla, ¿no? Y ustedes están viendo lo que yo estoy viendo, que está impresionante la calidad. No sé qué tan bien se ve la calidad, creo que lo proyecta en 720, no estoy seguro. Y aparte acá atrás, aquí se ve impresionante, pero allá atrás sé que se ve borroso, pero es porque está completamente oscuro allá. Pero aquí enfrente, o sea, está bastante impresionante. No son como las condiciones óptimas, pero les quería enseñar esto nada más antes de terminar el video. La sombra aquí, güey. O sea, no puede ser. O sea, estoy... ¡Oh! O sea, nada más moverme aquí en los ajustes, agarrándolo y deslizando para arriba y para abajo, es algo irreal. Y no tienes que estar con la mano acá enfrente, sino puedes estar con la mano aquí y simplemente deslizo y le hago así de esta manera. Se siente natural, se siente fluido. O sea, estoy en los ajustes y estoy emocionado. Imagínate ahorita que nos metamos a ver aplicaciones. En el siguiente video me voy a meter a ver aplicaciones. Ahí está mi persona. Era lo que les quería enseñar. Güey, o sea, sí me parezco mucho. Está bien hecho. Pero sí está... No sé, güey. De hecho, el detalle de la barba no está tan mal. Salió mucho mejor de lo que esperaba. Está en beta el persona, entonces no es como que es versión final, pero wow. O sea, esto en llamadas de FaceTime va a estar bien curioso verlo. ¿Puedo sacar la lengua? Sí, puedo sacar la lengua. Los ojos, parpadeo. Ahí se ve como parpadeo. Las cejas se mueven. Mi boca. Hasta mis dientes, güey. Está muy bien hecho. O sea, está muy bien hecho. Sé que no se ve fotorrealista, pero para hacer una representación real que hice básicamente en un minuto, está mucho mejor que lo que he visto en cualquier otra plataforma. Y seguramente lo van a ir mejorando porque está en beta, pero wow, con lo del persona. Está impresionante esto. Uf, aquí están las aplicaciones. Aplicación por acá. Environments. Todavía ni siquiera me meto esto. A ver, vamos a intentar uno. No manches que ya me acostumbré a utilizar el sistema. O sea, estoy moviéndome así como si nada. Volteo a ver algo y se preselecciona, como pueden ver ahí. Volteo a ver Yosemite, volteo a ver White Sands, volteo a ver The Moon. Y acá con esto selecciono, que está impresionante. Vamos a meternos aquí a Yosemite. No seas mamón. Y acá todavía veo la vida real. Y aquí está el entorno. Entonces aquí es donde puedo girar esto. ¡Ah! 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 No mames. Oh, su madre. No, 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 es que la calidad de estas pantallas, estoy seguro que no se está representando en el video que están viendo en YouTube, pero no puede ser. No puede ser la calidad de esta cosa. Está impresionante. Y todavía veo mis manos. Y eso que estoy en un entorno, obviamente mis manos ahí se ven medio con sombra y cosas, mi Apple Watch. Pero la claridad, güey, o sea, está... No, 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 no puede ser, güey. Esto está impresionante. Impresionante. A ver, vamos a picarle aquí para traernos nuestras apps. ¡Eo! Apps. Uf. Ya me quiero empezar a meter a ver todas las apps. Pero ya duró muchísimo este video. Fue el unboxing y primeras pruebas iniciales. Lo voy a dejar ahí. Mañana va a haber otro video o pasado mañana, no sé, tengo que jugar con esto, explorar las mejores apps. Déjenme comentarios a ver qué quieren hacer. Está irreal esto, irreal. Eso fue el unboxing, primeras impresiones. No sé qué más decir. O sea, me tengo que ya poner a editar el video y a buscar aplicaciones. Quiero pasar todo el día en esto. Momento y unboxing histórico en Tech Santos. Muchísimas gracias por acompañar. Tengo marcado aquí, ¿no? Llevo usándolo como una hora casi. No manches. Esto es... Se ve. O sea, se nota que esto es el futuro del cómputo. No manches.
Voy a dejar mis opiniones para el rato. Gracias por acompañarme al unboxing y primeras impresiones. Suscríbanse, vayan a semanalamanzana.com. También suscríbanse por allá. Bien importante, voy a estar subiendo cosas por allá. Y nos vemos pronto. Yo me voy a poner a grabar. Gracias por acompañarme. Peace.